5 del Diplomado de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente. El tema de hoy es gestión de salud ocupacional, o también conocido como higiene ocupacional. Para hablar del tema de seguridad y salud ocupacional, hay que ver el tema histórico, ¿no? Una pequeña reseña histórica. La especie humana, desde los inicios de sus actividades, desde su aparición en la Tierra, ha debido enfrentar innumerables peligros, muchos peligros derivados de las actividades que realiza, ¿no? Desde que hacía actividades de recolección, caza, agricultura, se ha visto inmerso en diversos peligros derivados de las actividades desarrolladas para su sobrevivencia, ¿no? En la caza, los mismos animales, en la agricultura, algunos animales también, insectos, la caída de caídas, golpes, etcétera, ¿no? En la caza, en la recolección, y en otras actividades cuyos riesgos y peligros han sido inmersos. Incluso consideramos también las condiciones climáticas, ¿no? Tormentas eléctricas, tormentas, desastres naturales. El ser humano ha estado inmerso en estos peligros en todas las actividades que ha desarrollado desde los inicios de su aparición, se podría decir. Ya en el siglo XIX, se puede decir, con la revolución industrial, se han ido desarrollando también las actividades, ¿no? Actividades productivas, de elaboración de productos, de otro tipo de procesos que ha incrementado los peligros, que ha incrementado los riesgos derivados de sus actividades, de su trabajo en sí, y a esto se ha sumado la falta de reglamentación que aumentaron la exposición a estos riesgos y que se han derivado en enfermedades, ¿no? Y estas enfermedades que se adquieren en las actividades productivas o en las actividades de trabajo ya tienen un nombre distinto, ¿no? Son las enfermedades profesionales, que son muy diferentes a las enfermedades comunes que las podemos adquirir en otros ámbitos fuera del trabajo. Hoy en día las normas de seguridad social, como se les llama, junto al avance de la tecnología, ha permitido que en nuestros días se controle en gran medida algunos riesgos y algunos efectos que puedan suceder en las actividades de trabajo y que puedan derivarse en enfermedades, ¿no? Estas normas de seguridad son las leyes que han implementado diferentes países para prevenir el riesgo de enfermedades y accidentes, y otras normas también de naturaleza voluntaria, como son el caso de las normas que hemos visto ayer, las normas ISO, que han permitido que se pueda prevenir y minimizar algunos accidentes y enfermedades, ¿no? Para entrar de lleno a lo que es la higiene ocupacional, el concepto que se tiene por higiene ocupacional es la prevención de las enfermedades ocupacionales, ¿no? Es decir, enfermedades que se pueden adquirir dentro del ámbito laboral, dentro del trabajo, que han sido generadas por factores que se adquieren dentro del trabajo. Estos factores son los agentes físicos, los agentes químicos y los agentes biológicos que se encuentran en todos los ambientes del trabajo y que actúan sobre cada trabajador y que pueden o no causar un efecto en su salud o en su bienestar de cada personal de trabajo, ¿no? Entonces, el tema de hoy se basa en eso, ¿no? En la higiene ocupacional, que es la prevención de las enfermedades ocupacionales. ¿Cuáles son el objetivo, ¿no? Tiene varios objetivos la higiene ocupacional.
Entre ellos es principalmente lograr, mediante técnicas que permitan reconocer es identificar, evaluar y poder controlar los factores de la exposición ocupacional hacia los peligros. Como ejemplo de esto tenemos sustancias que se manipulan dentro del trabajo o que se producen o se preparan, algunos equipos o maquinarias que se utilizan también en los centros de trabajo, dependiendo de la actividad que se desarrolle, o algunas herramientas que se utilizan, o también por las condiciones ambientales en las que se desempeñan los trabajos. Para desarrollar este objetivo mencionado anteriormente, se requiere identificar el conocimiento de los agentes que surgen como resultado de las operaciones y procedimientos de trabajo, ¿no? ¿Cómo se identifica estos agentes? ¿Cuáles son los agentes físicos que encontramos dentro de nuestra labor? Dependiendo de la actividad que tengamos, van a ser diferentes los agentes físicos. Igualmente los agentes químicos, con qué sustancias se trabaja, ¿no? Con qué elementos se trabaja y que estos elementos pueden afectar o no al trabajador. Y los agentes biológicos, que también en determinadas actividades se pueden encontrar en el día a día, ¿no? Un agente biológico también puede ser un virus, una bacteria que puede aparecer por efectos de una epidemia o una pandemia, ¿no? Que no tiene de repente nada que ver con el trabajo, pero que aparecen y de algún momento a otro son, se vuelven un agente cotidiano dentro de las labores, ¿no? Y fuera de ellas también. También se tiene que evaluar qué método, qué, qué tipo de juicio o decisión comprende la magnitud de la gente, ¿no? Dice, supongamos que se va a evaluar un agente químico, ¿no? Por ejemplo, emisión de gases en la producción de algún tipo de producto, una emisión de gases. Entonces, hay que buscar un método que nos permita calcular o medir esa emisión de gases, ¿no? Para eso se puede utilizar un modelo matemático, un equipo que ya mida directamente esta emisión de gases, ¿no? Supongamos un tipo de gas, un ozono, ¿no? Que mide el ozono, que puede ser un agente químico adverso. Entonces, eso es un objetivo de la higiene ocupacional, evaluar el método. Y finalmente hay que tener en cuenta el cómo se va a controlar. El cómo se va a controlar consiste en desarrollar estrategias o implementar estrategias para ver la forma de eliminar, o en todo caso, si no se puede eliminar, reducir a niveles aceptables. ¿Qué son niveles aceptables? Son niveles que ya no van a producir un efecto perjudicial en el trabajador. La presencia de agentes y factores pueden, que pueden influir en la ocurrencia de enfermedades, ¿no? Un agente físico puede, puede influir en la ocurrencia de enfermedades, ¿no? Supongamos generación de polvo, por ejemplo. Polvo de algún tipo de material puede afectar, suponiendo que afecte la vista de un trabajador, ¿no? Puede causarle una quemadura de córnea o de retina, una enfermedad crónica de irritación, una alergia. Entonces, todos estos son factores físicos que podrían influir en la ocurrencia de alguna enfermedad, ¿no? Es un ejemplo que les puedo dar de un agente físico. Igualmente puede pasar con un agente químico o con un agente biológico. Se puede convertir en una enfermedad si no es controlado, eliminado o en todo caso reducido a un nivel que sea aceptable, ¿no? Y aceptable es que no va a afectar al trabajador. También debemos tener en cuenta algunas definiciones, ¿no? Debemos tenerlo claro.
Por ejemplo, ¿qué es una enfermedad ocupacional? Una enfermedad ocupacional es el daño orgánico del organismo, mejor dicho, o funcional de las funciones de nuestro organismo que es ocasionado a un trabajador o a varios trabajadores como resultado de la exposición a factores de riesgos. Estos factores de riesgos, como lo hemos explicado, pueden ser físicos, químicos, biológicos, psicosociales también y disergonómicos, ¿no? Que son menos comunes, pero no por eso menos importantes, y que son inherentes, es decir, que están relacionados a la actividad laboral. Entonces, una enfermedad ocupacional es cualquier enfermedad que puede producirse como consecuencia de la exposición a riesgos físicos, químicos, biológicos, sociales y disergonómicos, ¿no? Muy diferente a lo que es una enfermedad común, que también es por exposición a factores físicos, químicos, biológicos, y puede ser hasta psicosociales y disergonómicos, pero que no están relacionados con una actividad laboral. Eso es lo que lo diferencia, ¿no?, de una enfermedad ocupacional. También una enfermedad profesional es todo un estado patológico que puede ser permanente o crónico, se puede decir también, o que también puede ser temporal, ¿no? Pasajero, que vas a tener una mejora y que sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña, o también del medio en que se ha visto obligado a trabajar y está reconocida por el Ministerio de Salud, ¿no? Ejemplo de esto, por ejemplo, ¿no? Si un trabajador eh, cumple su desempeño dentro de un medio ambiente, una condición climática fría, puede tener como consecuencia una enfermedad ocupacional, ¿no? Una neumonía, por ejemplo, algún tipo de enfermedad respiratoria, y eso sería efecto del trabajo que desempeña en un medio ambiente o una condición climática adversa, ¿no? Y en este caso sí se consideraría como una enfermedad profesional, muy diferente a que alguien tenga esta misma enfermedad, pero lo contraiga de una forma común, no por el trabajo que realiza, sino por alguna otra actividad, ¿no?, que no esté relacionada al trabajo. ¿Qué es una enfermedad prevalente? Es aquella enfermedad que se produce con frecuencia en la unidad minera, ¿no? Bueno, esto es un concepto específico en lo que se refiere al sector minero, ¿no? Pero es importante conocerlo porque se utiliza mucho en minería la enfermedad prevalente. ¿Qué es el control de riesgos? Como su nombre lo indica, ¿no? Es un proceso donde se toma decisiones. Y estas decisiones deben estar basadas en la información que se obtenga de una evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos a través de propuestas de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia, ¿no? Como lo vimos en la sesión 3, identificación de peligros y evaluación de riesgos, o perdón, fue la sesión 2, hicimos toda la metodología para identificar los peligros y evaluar los riesgos, ¿no? Entonces, esta es la información que se va a obtener, esta es la evaluación que se obtiene de los riesgos, y de ahí salen las medidas de control, ¿no?, que también las conocimos en aquella sesión. La higiene ocupacional es una especialidad no médica, ¿no? No es una especialidad médica, pero que está orientada a identificar, a poder reconocer, así como evaluar y dar las medidas de control a los factores de riesgo ocupacionales, ¿no? Es decir, cuáles son los factores de riesgos ocupacionales, lo que hemos visto, ¿no? Factores físicos que se encuentran dentro del trabajo, así como factores químicos, factores biológicos, factores psicosociales y factores disergonómicos, ¿no? Y puede haber otros factores también, pero los principales son estos, y que puedan afectar la salud de los trabajadores con la finalidad de prevenir las enfermedades ocupacionales. La higiene ocupacional tiene la finalidad o el objetivo de prevenir que estas enfermedades ocupacionales alcancen a los trabajadores.
Bueno, la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control, más conocidas como I+C, lo hemos venido viendo prácticamente durante todas las sesiones y lo volvemos a recordar ahora, es un proceso sistemático utilizado para identificar peligros, evaluar y ponderar riesgos y sus impactos, y para que a estos riesgos se les implemente los controles adecuados, siguiendo la jerarquía de controles que también lo hemos mencionado, con el propósito de reducir los riesgos a niveles establecidos según las normas legales vigentes. Estos conceptos también ya lo hemos conocido y lo vamos a reforzar otra vez, que es peligro, es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y al medio ambiente. Y riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente, ¿no? En resumen, el riesgo es la probabilidad de que ocurra un evento no deseado por la consecuencia o la gravedad de que la intensidad que puede tener este riesgo al materializarse, ¿no? La investigación de incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, que también hemos visto en la sesión 3, es todo un proceso de identificación, de recopilación de información que ha ocasionado el accidente o la enfermedad ocupacional en este caso, la evaluación de los factores, elementos y circunstancias, además de puntos críticos, que pueden conducir a determinar las causas de incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Esta información será utilizada para que se tomen las acciones correctivas, es decir, para que no vuelva a suceder un incidente o un accidente, y para que las autoridades policiales y judiciales puedan realizar sus propias investigaciones de acuerdo a sus procedimientos y metodologías que estas instituciones manejan, ¿no? Que seguramente son diferentes en algunos casos o parecidas a las metodologías que usamos los que investigamos los accidentes laborales y cuyas metodologías ya las hemos mencionado en la sesión 3, ¿no? ¿Qué es salud? Salud es un derecho fundamental que tiene toda persona, todo ser humano, y que supone un estado de bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad o incapacidad, ¿no? Salud no solamente nos dice este concepto que es la ausencia de una enfermedad o una incapacidad, ¿no? También supone el estado de bienestar físico, mental y social. Salud ocupacional es una rama de la salud pública que tiene por objetivo promover y mantener el más alto grado posible de bienestar físico, mental y social. En este caso, de los trabajadores, por eso es salud ocupacional. En todas, absolutamente todas las ocupaciones. Se trata de prevenir todo daño a la salud que puede ser causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades. Ahora vamos a ver cuáles son las formas de que un trabajador adquiera una enfermedad profesional, ¿no? Para esto tenemos que evaluar los agentes que mencionamos. Primero, se tiene que identificar el tipo de agente, si es físico, químico, biológico, ¿no? O en todo caso, qué sustancia tóxica es, ¿no? Si fuera un agente químico. Eso tiene que identificarse. Otro punto es qué tiempo de exposición o contacto hay a este agente. Un tercer punto que tenemos que conocer es la concentración o cantidad de esas sustancias en el ambiente. Si es mayor a lo permitido, ¿no? Si excede los límites máximos permisibles, los LMP, más conocidos como los LMP. Pero también acá hay algo muy importante que evaluar, la susceptibilidad individual, ¿no? Porque hay personas que son
más susceptibles a algún tipo de gente y otras que son menos susceptibles. Y esto sí es un tema médico, ¿no? Que debe ser evaluado. Acá vemos un ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo, tomemos una sustancia química en el que el trabajador está expuesto, ¿no? Eh, digamos que tenemos un trabajador que está medianamente expuesto a cianuro, un elemento químico. Entonces, cumplimos el primer paso, ¿no? El tipo de agente o sustancia tóxica. Hemos identificado que en una planta concentradora de minerales se trabaja con cianuro, que es un elemento permitido, de acuerdo a la cantidad que se use. Entonces, este agente es un agente químico que podría afectar a un trabajador, ¿no? Entonces, lo siguiente que tenemos que evaluar es el tiempo de exposición o contacto. ¿Qué tiempo tiene en contacto con esta sustancia el trabajador? Supongamos que tiene un contacto de 8 horas diarias, ¿no? Entonces, es un contacto permanente prácticamente. Supongamos que tiene solamente 1 hora diaria, ¿no? Solamente cuando se utiliza este producto. Entonces, ya no es permanente, pero es continuo. Luego vemos la concentración o cantidad de esa sustancia en el ambiente, mayor a lo permitido, ¿no? Se tiene que evaluar, medir en términos de indicadores si la concentración de esta sustancia química, que para el ejemplo lo hemos tomado como cianuro, excede los límites máximos permitibles. Si excede, entonces se, se puede decir ya con esos 3 puntos que es muy probable que se pueda adquirir una enfermedad profesional. Y si ya el trabajador ha adquirido una enfermedad profesional, se puede inferir que básicamente puede ser por este factor, ¿no? Y luego se tiene que evaluar la susceptibilidad individual, y eso es un tema netamente médico, ¿no? Que el médico puede evaluar de acuerdo a los exámenes que va a realizar. Peligros en el ambiente de trabajo. Vamos a revisar todos los peligros que pueden llevarnos como consecuencia a la aparición de una enfermedad generada en el trabajo, ¿no? Una enfermedad ocupacional. Los riesgos ambientales que pueden afectar la salud de los trabajadores son diversos y lo que hace indispensable su clasificación para facilitar su estudio es que se pueden dividir en 3 grandes grupos. Como ya lo mencionábamos antes, los riesgos químicos, los riesgos físicos y los riesgos biológicos, lo que luego se pueden subdividir de acuerdo a sus características químicas o físicas, a sus secuencias fisiológicas y a su acción que pueda tener sobre el organismo del trabajador, ¿no? Entonces empezamos viendo los peligros químicos. De acuerdo a sus características físicas, las sustancias tóxicas se pueden dividir en 3 tipos, ¿no? En los aerosoles, en gases y vapores. Estos grupos se comportan de manera muy diferente, tanto en lo que se refiere a su periodo de permanencia en el aire y a sus posibilidades de ingreso al organismo. Y se pueden clasificar en la forma de presentarse, se pueden clasificar por sus efectos en el organismo y por las formas de ingreso al organismo, ¿no? ¿Por qué vías puede ingresar al organismo? Por ejemplo, si hablamos de aerosoles, la aero- el- un tipo de aerosol, ¿qué periodo puede estar en el aire, ¿no? No todos los aerosoles tienen el mismo comportamiento físico ni químico. Entonces se tiene que evaluar eso. ¿Cuáles son sus posibilidades del ingreso al organismo? ¿Cómo se presenta este aerosol? ¿Qué efectos puede tener en el organismo? ¿Cómo puede ingresar, ¿no? Por la vía respiratoria, por ingestión, por la piel, etcétera. En cuanto a gases, por ejemplo,
tenemos como ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos el SO2 o dióxido de azufre, ¿no? Es un gas común en las fábricas, en las fábricas de metalúrgicas o de cemento, ¿no? Es un compuesto muy común el dióxido de azufre o el SO2, ¿no? Este es un tipo de gas que puede tener efectos dañinos en el organismo, que su vía de ingreso es generalmente por inhalación, aunque también puede ingresar si es que hay un contacto directo, ¿no? Que es un poco complicado porque los gases tienden a elevarse por su peso molecular. Pero cada gas, cada vapor, cada sustancia tiene un comportamiento distinto, ¿no? Y cada uno debe ser evaluado específicamente, de acuerdo a la gente que se genera en diferente actividad. Los aerosoles, ¿cómo se presentan los aerosoles? Los aerosoles en algunos casos se presentan como polvo, ¿no? Como polvo, aquí llamamos polvo a partículas sólidas que están suspendidas en el aire y que proceden de procesos físicos de disgregación. Generalmente el tamaño de partículas oscila entre 0,1 y 25 micras, ¿no? Ejemplos de esto en las fábricas de cemento, de, de óxido, hidróxido de calcio, en las metalúrgicas también se producen estas partículas sólidas. En la industria de la construcción, etcétera, ¿no? Ejemplos hay diversos. Otra forma de que se presentan los aerosoles son en humos. Los humos se suspenden en el aire, son partículas sólidas que se han originado en procesos de combustión, ¿no? Su tamaño, un proceso de combustión incompleta, es decir, que no se ha calcinado, no se ha quemado todo, y deja unos residuos, unas partículas que se suspenden en el aire, ya que son muy pequeñas, su tamaño es menor a 0,1 micras generalmente, ¿no? Esto es conocido, hay partículas de CO2, CO, hollín, ejemplos hay varios, ¿no? El SO2 que estábamos tomando ejemplo. Otras formas de presentarse los aerosoles son los rocíos. Son pequeñas gotas, pero que están en estado líquido y que también se suspenden en el aire, ¿no? Son tan pequeñas que son suspendidas en el aire. Se pueden apreciar a simple vista, como nieblas en algunos casos, y están originadas por la condensación del estado líquido. Su tamaño alcanza entre 2 a 60 micras. Condensación, ¿qué es condensación? Es cuando un determinado vapor se empieza a enfriar y se empieza a pasar a su estado líquido, ¿no? Pero en ese proceso se logra identificar pequeñísimas gotas, pero que sí son visibles, ¿no? Se ven como nieblas cuando se ven grandes, o se puede identificar en algunas pequeñas precipitaciones sobre hojas u otras superficies. También los aerosoles se pueden presentar como nieblas, que se suspenden en el aire de pequeñas gotas de líquido, muy parecido a los rocíos. Lo diferencia solamente su tamaño, ¿no? Las nieblas son mucho más pequeñas, son de 0,01 a 10 micras. También, igualmente que los rocíos se generan por una condensación, por el enfriamiento de ciertos vapores, que pasa de un estado gaseoso o se desintegra cambiando de estado a un estado líquido. La forma de presentarse de los gases y vapores, ¿no? Hemos visto los aerosoles, ahora vemos los gases. Los gases se presentan en estado físico normal. Hay muchas sustancias en estado gaseoso, ¿no? Generalmente se encuentran a 25 grados centígrados y 760 milímetros de mercurio de presión atmosférica. Ejemplo de esto tenemos el metano, conocido en sus siglas químicas como el CH4, ¿no? Una molécula de carbono y 4 de hidrógeno, muy mencionado hoy en día por el cambio climático, es uno de los gases considerados como efecto invernadero. Igualmente el monóxido de carbono,
el CO, el CO2, el dióxido de carbono, entre otros, ¿no? Son fluidos amorfos que ocupan el espacio que los contiene. Y también los vapores son un tipo de gases, igualmente provenientes de sustancias, en este caso, que oscilan igualmente entre los 25 grados centígrados y 760 milímetros de mercurio de presión atmosférica. Lo que la diferencia es que son sólidos, o también hay algunos líquidos. Ejemplos de esto tenemos vapores de mercurio, vapores de benceno, vapores esencialmente de sustancias químicas, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de estos elementos o sustancias en el organismo? De acuerdo a su acción fisiopatológica, es decir, su acción sobre el organismo, la, la acción fisiopatológica es lo mismo que decir su acción, la acción de estas sustancias en el organismo. Los contaminantes químicos se clasifican en cuatro tipos, ¿no? Algunos que son irritantes, tienen el efecto de ser irritantes para el organismo. Estas sustancias son aquellas que producen una inflamación debido a la acción química o física en las áreas del cuerpo, con las que entra en contacto generalmente la piel y las mucosas del sistema respiratorio, ¿no? Es decir, estas sustancias producen una irritación en contacto con la piel o las mucosas del sistema respiratorio, ¿no? Esas son sustancias irritantes, vapores o gases irritantes. Las neumocononióticas, son sustancias químicas sólidas en este caso y que se depositan en los pulmones. Se acumulan produciendo una neumopatía y degradación fibrótica del tejido pulmonar, ¿no? Este es un efecto muy conocido, por ejemplo, en las minas de carbón principalmente, ¿no? Hay ciertas partículas que son muy pequeñas, porque el carbón es un tipo de mineral no metálico que se desintegra, se disemina muy rápidamente, produciendo partículas tan pequeñas que son respirables, y estas son difíciles de eliminar por el organismo, ¿no? Y se acumulan en los pulmones principalmente. Hay, otros, hay otras sustancias tóxicas y sistemáticas. Independientemente de cómo ingresen estos compuestos al cuerpo, ya sea por la piel, por las vías respiratorias, por ingestión, este tipo de sustancias se distribuyen en todo el organismo y dañan varios órganos, ¿no? No solo los pulmones, no solamente las áreas que han tenido contacto, sino ingresan al organismo y pueden dañar varios o muchos órganos. Eh, Como el cianuro, por ejemplo, ¿no? El cianuro es un ejemplo muy común en este caso. O el mercurio, se mete inmediatamente a la sangre y puede dañar muchos órganos. Y tenemos otras sustancias como los anestésicos y narcóticos, ¿no? Que son sustancias químicas que actúan directamente sobre el sistema nervioso central. Eh, Tenemos otras sustancias que producen efectos cancerígenos, compuestos que pueden generar o potenciar el desarrollo de un crecimiento desordenado de células, ¿no? Generalmente estos compuestos son aquellos compuestos radiactivos que tienen mucha radiación. Por ejemplo, de esto el uranio, ¿no? Puede ser. Asfixiantes. Hay sustancias asfixiantes también. Son sustancias que son capaces de impedir la llegada de oxígeno a las células, ¿no? Eh, en minería también hay muchos casos de asfixias, justamente por gases respiración de gases, ¿no? El mismo CO2, cuando no tienen, cuando se encuentra en un lugar sin ventilación, puede impedir la llegada del oxígeno a las células. Es un término común en minería es el trabajador se ha gaseado, escuchan, ¿no? Que se ha gaseado, o sea, ha respirado CO2 de algún motor, de algún equipo que ha fallado en su ventilación y no ha sentido el olor porque no se siente y simplemente ha perdido el conocimiento y se ha desmayado, ¿no? Entonces esos son elementos asfixiantes comunes
como ejemplo les he dado la actividad minera, ¿no? Otro efecto que puede causar las sustancias químicas son la dermatitis, ¿no? Efectos en la piel. Son sustancias que además de poder ejercer otros efectos tóxicos en el organismo, cuando hay un contacto de esta sustancia con la piel, originan y cambian en la piel a través de diferentes formas, ¿no? La puede irritar de una manera primaria, puede darle una sensibilización alérgica, una fotosensibilización, que significa que es un efecto de alergia a la luz solar, ¿no? Y también hay otras sustancias que tienen efectos combinados, sustancias que pueden provocar más de un efecto mencionado, ¿no? Puede generar dermatitis, puede generar, junto con la dermatitis, un efecto cancerígeno, etcétera, ¿no? Acá les muestro una tabla, resumen, digamos, con algunos ejemplos de contaminantes. Por ejemplo, ¿no? Las sustancias neumoconióticos o neumoconióticas. Ejemplos de estas sustancias tenemos la sílice, el amianto, el talco, que es un producto derivado del carbonato de calcio, el carbón, el óxido de hierro, el estaño, ¿no? Son sustancias que podrían tener efectos neuconióticos, ¿no? Son sustancias que se pueden alojar en los pulmones. Eh, tenemos también dentro del efecto irritante, algunos contaminantes son el ácido clorhídrico, produce quemaduras, irritaciones, el anhídrido sulfuroso, el formaldehído, el ozono, el amoníaco, ¿no? En contacto con la piel pueden generar inflamaciones, irritaciones. Eh, en efectos asfixiantes hemos considerado dos, los asfixiantes simples, como les mencioné en el ejemplo de la mina subterránea, trabajadores que se han gaseado, decían, ¿no? Es un término muy común usado en mina, es por efecto del dióxido de carbono y el nitrógeno. Y los asfixiantes químicos son el monóxido de carbono, el ácido clorhídrico, ¿no? Algunos ejemplos, hay otros también, ¿no? No son los únicos. Efectos anestésicos, el tolueno, el acetona, el éter, ¿no? Incluso tienen olor, pero producen cierta, se habrán dado cuenta, algunas personas les produce cierta adicción el olor a acetona, a benzina, a tolueno. Eh, efectos sensibilizantes, ejemplos de esto tenemos el isocianatos, fibras vegetales, formaldehídos, eh, efectos cancerígenos, los amianto, el benceno, el cloruro de vinilo, son hidrocarburos aromáticos generalmente que producen estos efectos cancerígenos. En cuanto a los efectos tóxicos sistemáticos, es decir, que pueden afectar varios órganos a la vez, está el mercurio, el cadmio, el cloro, y en efectos corrosivos, bueno, los ácidos y las bases o alcalis, ¿no? Que pueden generar efectos de corrosión. Un contacto con el ácido sulfúrico inmediatamente corroe algunas superficies, la piel, ¿no? Nosotros la llamamos quemadura, pero en realidad es una corrosión. Eh, vías de ingreso al organismo son básicamente cuatro formas de vía de ingreso que tienen las sustancias a los organismos, ¿no? Uno es la vía respiratoria, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el aparato respiratorio, por la inhalación, por la inhalación de sustancias, por la respiración. La vía digestiva es netamente por la ingestión de estas sustancias directamente por la boca hacia el aparato digestivo, ¿no? La vía dérmica es por contacto de la piel con la sustancia o de cualquier órgano con la sustancia directamente, y la vía parenteral que se refiere a cualquier introducción de la sustancia
que puede ser diferente a la vía digestiva, ¿no? Generalmente se le conoce como una barrera de la piel, ¿no? Una vía parenteral es, por ejemplo, una inyección, una ampolla, ¿no? Y eso puede darse generalmente de forma accidental, ¿no? En el trabajo, ¿no? Porque ahora estamos hablando de enfermedades producidas en el trabajo o enfermedades ocupacionales. ¿Qué son los peligros físicos? En general, los riesgos físicos representan un intercambio brusco de energía entre el individuo y el ambiente, en una proporción o velocidad mayor que la que el organismo es capaz de soportar, lo que puede provocar una enfermedad ocupacional, ¿no? ¿Qué significa esto? Que es un intercambio brusco de energía de la persona con el ambiente. Es decir, el individuo, el trabajador en este caso, tiene una energía o una temperatura diferente al del ambiente. Y esta diferencia en la que los organismos interactúan o intercambian puede causar o derivarse en una enfermedad ocupacional. Ejemplos de esto tenemos, por ejemplo, las temperaturas extremas y la humedad, ¿no? Ruido y vibraciones, presiones anormales, ¿no? En este caso nos referimos a presión atmosférica. La iluminación, si una iluminación es mínima, no va a permitir hacer los trabajos de la mejor manera. Y eso a la larga puede generar una enfermedad ocupacional, ¿no? Miopía, una enfermedad a la vista, agudeza visual. Y también energía radiante, ¿no? Energía radiante tenemos la luz infrarroja, la luz ultravioleta, las radiaciones no ionizantes, las que son, por ejemplo, el efecto de la soldadura, ¿no? La soldadura produce radiaciones no ionizantes. Las radiaciones ionizantes es la radiación en general. Entonces, todos estos son peligros físicos, ¿no? Alto ruido, altas vibraciones, presiones atmosféricas anormales, deficiente iluminación y la energía radiante en sus diferentes tipos. El calor. El calor es un agente físico también que puede afectar al trabajador no solamente en su desarrollo común o rutinario en el trabajo, sino que puede derivar a una enfermedad ocupacional. El calor se deriva o se produce como efecto de elevadas temperaturas, ¿no? Estaciones de verano donde las temperaturas pueden llegar a 30 grados o más y que el trabajador no está acostumbrado a esto, puede generar no solamente el malestar del trabajador, ¿no? Sino deshidratación, eh, quemaduras por el sol, golpes de calor, desmayos, y que podrían derivar a otro tipo de enfermedad, ¿no? Un trabajador deshidratado podría recibir una baja en la presión arterial y a la larga producir un desmayo o una consecuencia peor, ¿no? Hasta un infarto. La humedad excesiva también es una fuente de calor, porque los vapores pueden producir una humedad excesiva que calienta, ¿no? Ejemplo de esto sucede, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ingresar a mina subterránea, incluso en alturas mayores a los 4.500 metros, hablamos de Cerro de Pasco tal vez, cuando ingresas a las minas de socavón donde están varios metros dentro de la superficie terrestre, no hace frío, hay un excesivo calor. La gente trabaja ahí con ropa mínima, ¿no? Con mallas para dar cierta frescura, ¿no? Entonces la humedad excesiva, porque hay bastante vapor, también
puede ser un agente causante de calor. Otro ejemplo es la ventilación insuficiente, ¿no? Un lugar donde no tiene ventilación o una ventilación suficiente eh, tiene presencia de un exceso de calor, ¿no? Y eso afecta a un trabajador, a su normal funcionamiento dentro del trabajo. Y también del calor, este puede ser causado por la presencia de fuentes de una elevada energía radiante, ¿no? Motores, equipos de soldadura, etcétera. Todos estos equipos que producen algún tipo de radiación pueden tener un efecto de aumento de temperatura y por ende de calor, ¿no? Y esto se puede ver perjudicial en los trabajadores. ¿Qué pasa con los trabajadores expuestos al exceso de calor? O trabajadores, perdón, que, que realizan actividades que están directamente afectados o tienen contacto directo con el calor, ¿no? En minería, como el ejemplo que les di, acá como vemos en la imagen, ¿no? Una minería subterránea. En estas minas hay demasiado calor, por más que se encuentren en altitudes sobre los 4000 metros, dentro de tierra hace una temperatura que realmente produce un efecto de calor que para muchos casos puede ser insoportable o hasta perjudicial, ¿no? En la fabricación de acero igual las calderas generan mucho calor y los que trabajan alrededor de ellas sufren las consecuencias. En la fabricación de vidrios también se usa calderas, las fundiciones, ¿no? Esos hornos de fundición irradian temperaturas altas que pueden ser afectadas al trabajador. En la agricultura también por la radiación solar, ¿no? Los trabajadores que trabajan al aire libre. Hoy en día la radiación solar ha aumentado mucho en diversos sectores y es un factor de riesgo para los trabajadores. La construcción de carreteras igualmente, ¿no? Los trabajadores están al aire libre bajo las inclemencias climáticas. Imagínense ustedes hacer estos trabajos de construcción o de agricultura a 30 grados centígrados o más, ¿no? Las tintorerías igualmente utilizan equipos que generan calor. ¿Qué es el equilibrio térmico? El cuerpo humano es, es un organismo que produce constantemente calor. Este calor lo produce a través de una serie de reacciones metabólicas generadas por el mismo organismo y que también lo pierde mediante el intercambio con el medio, ¿no? Todo ese calor que el organismo humano produce, también lo pierde cuando hace un intercambio de energías con su medio ambiente, digamos, ¿no? Con su entorno, porque está a otra temperatura, ¿no? El cuerpo humano está a 36, a 37 grados centígrados. Generalmente, dependiendo de la estación, la temperatura del entorno o del medio es menor, ¿no? Mucho menor, dependiendo del ámbito geográfico de la estación. Entonces, en ese intercambio de energía hay una serie de reacciones metabólicas. Y y si la temperatura del medio es igual o mayor, también hay otro tipo de intercambio, ¿no? De energías y otro tipo de reacciones metabólicas. Cuando la intensidad del calor es equivalente a la pérdida, se dice que el individuo se halla en equilibrio térmico, ¿no? Como le decía, cuando el calor que produce el ser humano es absorbido por el medio que está a una temperatura menor, el trabajador se encuentra en un equilibrio térmico, ¿no? No tiene problemas, no tiene ningún tipo de afectación. Pero ¿qué pasa cuando este equilibrio se rompe? La temperatura del cuerpo o la temperatura corporal varía y esto puede ocasionar una serie de trastornos, ¿no? Si el medio es muy frío, va a perder mucho calor el cuerpo y eso va a traer trastornos. Y si el medio es muy
muy caliente, tiene alta temperatura, alto calor, entonces el cuerpo también, como un motor, se va a recalentar, ¿no? Va a sufrir mayor calor. Esto puede desencadenar una deshidratación y otros efectos metabólicos adversos, ¿no? El intercambio de calor entre el cuerpo y el medio se consigue a través de cuatro mecanismos. Estos cuatro mecanismos son la radiación, la conducción, la convección y la evaporación. Se dice que el intercambio es por radiación cuando la temperatura del cuerpo es mayor que la del medio. Entonces el cuerpo cede cierta cantidad de calor que pasa al medio a través de la radiación de ondas caloríficas, ¿no? El cuerpo emite su calor porque el medio está a una temperatura menor. Entonces, ese es un intercambio de calor por radiación. ¿Cuándo se dice que es un intercambio de calor por conducción? Cuando a través del calor, desde la superficie del cuerpo, se conduce los objetos que están en contacto con ella, ¿no? Si tienes un contacto con una silla, con una mesa, con una cama, con herramientas, y estas herramientas están a una temperatura diferente, entonces también estás conduciendo calor. Por convección. ¿Qué es el intercambio de calor por convección? Este es el intercambio que se produce entre el cuerpo y un fluido en movimiento, que suele ser el aire, ¿no? Tu calor se irradia hacia el aire. Otro intercambio de calor es por evaporación, es cuando la pérdida de calor que se realiza a través del sudor, lo que permite un rápido enfriamiento corporal, ¿no? Es una reacción del cuerpo cuando está muy sometido a mucho calor, empieza a sudar, pero este sudor a su vez hace que el cuerpo pase por un enfriamiento corporal, lo enfría. ¿Cómo se obtiene la sensación de bienestar para un equilibrio térmico, ¿no? El equilibrio entre el tipo de trabajo, la actividad que desarrolla un trabajador y la temperatura ambiente, la humedad, la velocidad del aire y la aclimatación del individuo. Como referencia, se podría decir que una temperatura que oscila entre los 15 grados centígrados y los 20 grados centígrados, como una humedad relativa de 50 a 70%, con estas características se puede decir que se está trabajando en condiciones confortables. No obstante, la sensación de bienestar es subjetiva y por lo tanto puede variar de un sujeto a otro o de un trabajador a otro, ¿no? ¿Por qué se dice que es subjetiva, no? Porque de repente para ciertas personas una temperatura de 15 a 20 grados centígrados es una temperatura óptima para trabajar, ¿no? Pero para otra persona de repente es muy frío. Una persona que de repente está acostumbrada a trabajar entre 25 a 30 grados, ¿no? Por ejemplo, una persona que es natural de la selva. De repente no está acostumbrado a trabajar a 15, 20 grados centígrados y no es para él una temperatura o una condición de trabajo confortable, ¿no? Por eso se dice que es subjetivo. O una persona de la sierra que está acostumbrado a temperaturas menores y a una humedad relativa menor, se siente abrumado, asfixiado por una humedad relativa de 50 a 70%, ¿no? Entonces, por eso se dice que las condiciones de trabajo confortables son subjetivas, ¿no? Pero hay ciertos extremos que ya no son confortables para nadie, ¿no? Trabajar sobre los 30 grados centígrados no va a ser confortable para nadie porque ya es una temperatura que va a afectar por lo menos a la mayoría, por ejemplo, ¿no? La regulación de la temperatura corporal. ¿Cómo se puede regular la temperatura corporal? Eh, la temperatura del organismo se regula mediante un eficaz termostato nervioso, se dice, ¿no? Este termostato nervioso está situado en el cerebro, en el área llamada hipotálamo. Este termostato nervioso, que se puede decir, conocido como hipotálamo,
es el encargado de mantener constante la temperatura interior del cuerpo. Esto va a evitar que los órganos vitales sean sometidos a temperaturas extremas que ya pudieran causar daños a los organismos, ¿no? O a los órganos. Entonces, la importancia que tiene el hipotálamo y que funciona como un termostato nervioso. Termostato, ¿qué es un termostato? ¿No? Los que saben un poco de mecánica saben que es un regulador en determinado vehículo o equipo, ¿no? En este caso, el hipotálamo funciona como un termostato a nivel nervioso, de regulador de temperatura para evitar que los órganos sean afectados cuando ya se está sometido a temperaturas extremas. Mm. Acá algunos casos vemos, ¿no? Eh, También esto, como dijimos, es más o menos subjetivo, pero una temperatura de 44 grados centígrados es el límite superior de supervivencia, ¿no? No existe ninguna persona, por más acostumbrada o aclimatada que esté a trabajar en el calor, que pueda soportar 44 grados centígrados en el trabajo, ¿no? O sea, ese es el límite superior de supervivencia para cualquier ser humano, por lo menos. Ya se considera un golpe de calor cuando se, se está sometido a 42, entre 42 a 44 grados centígrados, ¿no? Por debajo de los 44 grados centígrados hasta los 42, ya ocasiona un golpe de calor, ¿no? Si se tiene 41 grados centígrados, se le conoce como un síncope de calor o lesiones en el cerebro, ya produce un efecto adverso. De 38 grados a 41 grados centígrados, si el cuerpo alcanza esa temperatura, es un estado febril, es fiebre, ¿no? Lo que le llamamos la fiebre, produce muchos trastornos. El 37,6 grados centígrados se puede considerar como una temperatura rectal normal. 37 grados centígrados de temperatura corporal es una temperatura bucal normal. Cuando te miden la temperatura mediante un termómetro por la vía oral, debería dar 37 grados. 36 grados es aumento de metabolismo para compensar pérdida de calor. Los 35 grados ya genera temblores importantes. 30 grados, si la temperatura corporal llega a 30 grados centígrados, ya genera una pérdida de conciencia. 24 grados centígrados de temperatura corporal es el límite para la supervivencia. Si, si la temperatura corporal llega a esa temperatura, ya ocasiona un paro cardíaco, ¿no? Los órganos ya no funcionan y es el límite, hasta ahí puede llegar el ser humano. Y 22 grados centígrados es el máximo riesgo de muerte, ¿no? Por paro cardíaco. Ahí ya no puede, sino ya ahí hay un paro cardíaco inevitable. Síntomas de alarmas de golpe de calor, ¿no? Si un trabajador está sometido a condiciones extremas de calor, va a sentir algunos síntomas de alarma que lo pueden alarmar. Uno es la fatiga. O sea, te empiezas a fatigar sin haber hecho mucha actividad, ¿no? De repente solamente estás caminando por tu área de trabajo, no estás haciendo un gran esfuerzo, no estás haciendo carga de materiales, ni mucho esfuerzo con las herramientas, pero empiezas a fatigarte. Entonces, esa es una alarma de un golpe de calor, ¿no? Empiezas a sentir sed intensa, necesitas rehidratarte. Entonces, eso es otro síntoma de golpe de calor. Sudoración excesiva, ¿no? Empiezas a sudar, a perder líquidos corporales, ¿no? Eso es la sudoración excesiva, también es una alarma de golpe de calor. Piel húmeda y pálida, ¿no? Seguramente algunos han estado alguna vez en el colegio, en otras actividades, unas personas que han estado mucho tiempo haciendo ejercicios expuestos directamente al sol o parados en un desfile militar, en una actuación, no sé. Han visto que algunos compañeros
se ponen sudorosos y se ponen medios amarillentos, medios blancos, ¿no? Están a punto ya de desmayarse por golpe de calor, ¿no? Yo he visto muchas veces eso, personas que pierden rápidamente el tono de la piel y caen. Entonces esa piel pálida ya es un síntoma, ¿no? De alarma de golpe de calor. Vértigos, ¿no? Los vértigos, mareos, se oscurece la visión, pierdes el equilibrio. Es otro síntoma del golpe de calor. La confusión mental también, ¿no? Empiezas a confundir, a no poder pronunciar algunas palabras, a, a ver cosas que no hay tal vez. Entonces eso también es un golpe de calor. En otros casos hay calambres musculares y vómitos, ¿no? Entonces hay que estar atentos a todos estos síntomas porque podrían ser una alarma de golpe de calor. Y inmediatamente hay que poner a la persona o al trabajador a descansar, a rehidratarse, a equilibrar su temperatura corporal antes de mandarlo a volver a trabajar, ¿no? A sus actividades normales. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora que empiece el verano, que posiblemente sea un verano extremo, fuerte, entonces los que tienen trabajos y que tienen contacto con el calor deben tomar las medidas respectivas, ¿no? Es un riesgo que muchas veces, les aseguro, no está considerado dentro de las matriz CIPER, no se toma en cuenta porque más tomamos los riesgos, eh, los peligros, identificamos los peligros que están que se pueden ver, ¿no? Que se pueden identificar del día a día, pero muchas veces el calor no es un peligro que se ve así a simple vista, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo se puede prevenir el estrés térmico? En el caso en el caso de calor, lo primero que hay que hacer es conseguir un ambiente térmico confortable, actuando sobre la fuente de calor y el microclima laboral, ¿no? ¿Qué es un ambiente térmico confortable? Es un lugar donde puedas equilibrar tu temperatura corporal. En el caso de calor, tiene que ser un ambiente de sombra, de frío, donde la temperatura esté entre los 18 o 20 grados centígrados, para que haya ese intercambio de calor, ¿no? Que estuvimos hablando anteriormente, para que se consiga un equilibrio corporal. Cuando el estrés térmico es inevitable, se debe incidir sobre el trabajador, diseñando periodos de aclimatación y pausas de trabajo. Cuando se dice que el estrés térmico es inevitable, ¿no? Por ejemplo, trabajadores de una carretera o trabajadores que están en el sector agrícola, ¿no? O sector agroindustrial. Es inevitable que ellos trabajen en contacto con el calor, con el estrés térmico. Entonces, para eso hay que tomar o hay que diseñar medidas de control, ¿no? Periodos de aclimatación, algunas sombras donde el trabajador cierto periodo de tiempo vaya a recuperar su equilibrio térmico y implementar algunas pausas de trabajo también, ¿no? Para que el trabajador pueda rehidratarse, conseguir su equilibrio térmico, recomponerse. Otro que hay que tener en cuenta es entregarle vestimenta adecuada y facilitarle el acceso a fuentes de agua que le permitan compensar la pérdida de líquido, ¿no? Esto es importantísimo. Entregar vestimenta adecuada, ¿no? Si un trabajador trabaja al aire libre, hay que entregarle un tipo de implemento que pueda protegerle del calor, ¿no? No solamente los bloqueadores, algún tipo de sombra, algún tipo de capucha que proteja del sol. Hay que dotarlos de agua para el consumo, y no solamente por el consumo, sino también para mojarse un poco, ¿no? Para lavarse, cuestión que permitan compensar la pérdida de líquido. Y cuando hay estas, antes quería, también hay la otro que les estuve explicando de la minería, ¿no? La vestimenta adecuada. Dentro de minas subterráneas, por ejemplo, a 4.800 metros sobre el nivel del mar, los mineros trabajan con chalecos de malla, con, con pantalones cortos de malla, ¿no? Porque el calor es insoportable. Entonces, no podrían usar con
con un uniforme de jean o de drill, porque sería insoportable trabajar con eso, ¿no? Entonces se le tiene que entregar vestimenta adecuada. No van a entrar con una casaca, ¿no? Para la lluvia con cintas reflectantes. Sin embargo, cuando salen del socavón y van a superficie es otra la realidad, ¿no? Entonces ahí sí es necesario otro tipo de vestimenta. Y bueno, es necesario para este tipo de trabajadores que están en contacto con el estrés térmico y es inevitable tener una vigilancia médica adecuada, ¿no? Donde hay estos riesgos, la organización tiene que velar por la integridad de sus trabajadores y tiene que tener alguna implementación de una vigilancia médica permanente, constante. Ahora vamos a hablar de los peligros biológicos. Los peligros biológicos corresponden a los riesgos que están representados por organismos vivos. Los podemos clasificar en los siguientes. Virus, como vemos en la imagen ahí, el coronavirus, ¿no? Bacterias, los que están en la placa, hongos y parásitos, ¿no? El ejemplo de la figura de la diapositiva tenemos un parásito en una placa también. Algunos autores de alguna bibliografía, incluyen también a este grupo los riesgos ocasionados por plantas y otras especies vegetales, ¿no? Que pueden ser considerados también. No son muchos casos, de repente en zonas como la selva, pero son casos aislados, ¿no? Generalmente se ha considerado como riesgos biológicos los virus, bacterias, hongos, parásitos. No es muy común, o no era muy común, encontrar en las industrias, en los procesos, este tipo de riesgos. Más que todo eran considerados en la industria alimentaria, ¿no? Se tenía mucho cuidado con este tipo de riesgos o de peligros biológicos, pero en otro tipo de empresas no era muy común, ¿no? No era muy común identificar este tipo de peligros, hasta que llegó la pandemia, ¿no? Del coronavirus. Entonces, ahí vimos que todas las organizaciones tuvieron que incluir este peligro biológico del coronavirus, tuvieron que incluir sus riesgos, qué riesgos podría conducir, porque este virus podía conducir hasta la muerte, podía ser grave, y se tuvieron que implementar las medidas de control necesarias, ¿no? Tanto las que daba el gobierno, el Estado, como algunas medidas que adoptaba la propia organización, luego de haber hecho su identificación de peligros y su evaluación de riesgos, ¿no? Otro tipo de peligros de los cuales no se habla mucho, pero que son comunes, son los peligros disergonómicos, que derivan de conocer el término ergonomía. La ergonomía, llamada también ingeniería humana, es una ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, la máquina y el ambiente de trabajo, con el fin de adecuar los puestos, los ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y a las características de cada trabajador, para minimizar los efectos negativos y con ello mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador, ¿no? Entonces, la ergonomía es una ciencia que busca que se optimice la, la relación o la interacción que hay entre un trabajador, una máquina y el lugar del trabajo, el espacio donde se desarrolla su trabajo el trabajador, ¿no? Entonces, eso tiene que estar optimizado, no debe generar malestares, y esos son los peligros disergonómicos, ¿no? Cuando se generan estos malestares por este tipo de riesgos. Los riesgos ergonómicos biomecánicos y de esfuerzo físico general en función de la naturaleza
y el tipo de demanda física. Se pueden dar por desplazamiento vertical y manual de materiales, ¿no? Eso significa el traslado de cargas, ya sea vertical, pero que se hace de manera manual, puede generar un riesgo disergonómico. El transporte manual de cargas, ¿no? No solamente ya el hecho de cargar, sino de transportarlo cargando. También puede generar un riesgo disergonómico empujar cargas muy pesadas o jalar o tirar de ellas manualmente. Otro riesgo disergonómico son posturas forzadas, ¿no? Posturas que no son cómodas, pueden generar riesgos disergonómicos. Otro riesgo disergonómico puede ser consecuencia de movimientos repetitivos, ¿no? Cuando un trabajador durante las 8 horas de trabajo hace el mismo movimiento, puede generar un riesgo disergonómico. Un sobreesfuerzo o un esfuerzo muscular localizado, mantenido, ¿no? Cuando se hace un mismo trabajo, un mismo esfuerzo, puede generar riesgos ergonómicos, ¿no? Por ejemplo, en la figura, un trabajador que está taladrando durante 8 horas todo el día y todos los días está en esa posición, realizando un esfuerzo muscular localizado, mejor dicho, en esa misma posición, puede generar un riesgo ergonómico. Cuando el cuerpo humano está expuesto a vibraciones, también puede generar un riesgo ergonómico, ¿no? En aquellas fábricas donde hay molinos gigantes, donde vibra toda la superficie, a la larga puede convertirse en un riesgo disergonómico, un malestar disergonómico. Y cuando se está expuesto a vibraciones de conjunto mano-brazo también, ¿no? Por ejemplo, el uso de un taladro manual, ¿no? Esa misma posición del mano y el brazo está sometido a vibraciones y puede generar riesgos disergonómicos de todas maneras. ¿Qué es una carga? La carga es cualquier objeto susceptible de ser movido, incluyendo personas. Las personas, animales y o materiales pueden ser considerados como una carga y que pueden ser manipulados por medio de grúa u otros medios mecánicos, ¿no? Por ejemplo, cargadores, montacargas, pero que de alguna manera requiere del esfuerzo humano para moverlos o colocarlos en su posición definitiva. Una característica de esta carga es, para que sea considerada carga, es que sea mayor a 3 kilos, ¿no? Algún material que ya pesa más de 3 kilos ya es considerado como una carga. Y esta puede ser trasladada, transportada mediante medios manuales o mecánicos, ¿no? Teniendo lo que es el concepto de carga, entonces vamos a ver cómo se debe hacer el levantamiento de cargas o la manipulación manual de cargas. La manipulación manual consiste en cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas puede traer riesgos, en particular dorsolumbares para los trabajadores, ¿no? En la manipulación manual de cargas, ya sea porque se levanta manualmente un solo trabajador o más de uno, o se empuja, como vemos en la figura, mediante una carretilla u otro medio, o se hace tracción, se jala mediante algún tipo de dispositivo, y ese esfuerzo que hace el trabajador puede generar lesiones dorsales, lumbares, ¿no? Entonces, esa manipulación de carga diaria y expuesta al trabajador puede traer problemas físicos en este caso. ¿Cómo se debe hacer el levantamiento de cargas? Siempre que se pueda, es preferible manipular las cargas cerca del cuerpo, ¿no? Lo más pegado al cuerpo que sea posible, a una altura comprendida entre el nivel de los codos y el de los nudillos, de los dedos, ¿no? Es decir, aproximadamente a la altura de las caderas, ya que de esta forma disminuye la tensión en la zona lumbar. ¿Cuál es la zona lumbar? La zona de la espalda, ¿no? Ahí en las figuras vemos claramente cuál es la manera correcta de llevar o de levantar una carga, ¿no?
Una X es cómo no se debe levantar una carga, ¿no? En la figura de la izquierda podemos ver, no agacharse con las piernas rectas y levantar con la espalda el peso. Esa es la manera incorrecta. Cómo se debe hacer es inclinarse un poco, flexionar las rodillas, llevar la carga a la altura de los codos con las manos o con los dedos, con los nudillos de los dedos, pararse, como pararse se ve en la figura de la derecha, ¿no? Una vez que ya se tiene la carga levantada, la manera de llevarla es con la espalda recta, ¿no? Esa es la manera más adecuada de llevar una carga. Ahora una carga no puedes, para que la lleve una sola persona, no debe pesar más de 15 kilos, ¿no? Porque de lo contrario ya podría ocasionar una enfermedad lumbar. Ya cuando las cargas son pesadas es mejor que se lleve entre dos personas. Aquí está el peso máximo recomendado, ¿no? En general, peso máximo son 25 kilos, con un factor de corrección de 1.0. Mayor protección de carga para jóvenes, mujeres y mayores, ¿no? 15 kilos. Ahí vemos, 15 kilos es el peso máximo que podrían cargar, un factor de corrección de 0.6. Es lo recomendable, ¿no? Y trabajadores entrenados, aquellos que se dedican a, a la estiva, por ejemplo, de cargas, que han preparado su cuerpo, que han entrenado para eso, pueden cargar hasta 40 kilos, también con un método adecuado de carga, con un factor de corrección de 1.6, ¿no? Eso no quiere decir para nada que una persona no pueda cargar más de 25 kilos, o más de 15 kilos, o más de 40 kilos, ¿no? Seguramente pueden cargar más. Hay gente que carga sacos de arroz de 50 kilos, eh, jóvenes y mujeres que pueden cargar más de 15 kilos, pero lo que se trata acá es de ver cómo no generarse una lesión ocupacional, ¿no? O una enfermedad ocupacional, que no se genere un riesgo ergonómico, ¿no? Esos son los pesos máximos recomendados. De que se puede cargar más, pero la afectación ya puede ser otra, ¿no? Condiciones que incrementan el riesgo total. ¿Qué condiciones pueden incrementar el riesgo? Cuando no nos preparamos para cargar, ¿no? Para cargar algo pesado hay que prepararse. Hay que ver si se puede cargar, si podemos cargar ese peso o no. No podemos aventurarnos a decir, sí, yo lo cargo, porque posiblemente sí lo cargas, como les decía, pero ¿te va a afectar eso a la salud o no te va a afectar, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. La carga de objetos pesados. No debemos arriesgarnos a cargar objetos que sabemos que son pesados. Llevar la carga lejos del cuerpo, ¿no? Como decía la figura. Hay que procurar llevar la carga cerca al cuerpo. Hay una alta frecuencia de levantamientos, ¿no? Cuando se gira mientras se levanta. ¿Qué significa hay una alta frecuencia de levantamientos? Cuando estás levantando carga durante varias horas del día, ¿no? Eso también puede incrementar el riesgo. Cuando se gira o se hace algún movimiento mientras se levanta la carga, eso podría ocasionar una lesión. Cuando el objeto se levanta desde el piso, es mucho más complicado levantar una caja pesada, digamos, que se encuentra en el piso, que una caja pesada que se encuentra sobre una mesa, ¿no? Es mucho más difícil, mucho más complicado y puede ser mucho más perjudicial para el trabajador. Agarre pobre, ¿no? Cuando no hay una facilidad para sujetar o agarrar el material o el elemento que se va a cargar. Eso también puede incrementar un riesgo. Cuando el levantamiento de la carga se hace de manera brusca, ¿no? Eso nos lleva directamente al primer punto, cuando no nos preparamos, ¿no? Vamos sin prepararnos, sin calcular el peso, queremos levantar y nos encontramos con un peso que no estaba pensado. Entonces, eso puede generar un riesgo total. Otra condición que incrementa el riesgo total en las cargas son los pies, cuando no están paralelos al eje transversal, ¿no? Los pies tienen que estar ligeramente separados y paralelos. Si se carga algo pesado sin esta condición, podría generarse
un riesgo o se incrementaría el riesgo. Y cuando no conocemos la postura para el levantamiento de la carga, ¿no? Hay que conocer la postura de cómo levantar la carga. Es lo que vimos en la figura anterior, ¿no? Cómo se debe levantar y cómo se debe trasladar la carga. Esas son las posturas adecuadas. Ahora vamos a ver un riesgo que está tomando mucha fuerza en, o un peligro que está tomando mucha fuerza en los últimos años, ¿no? Se habla mucho de los peligros psicosociales, laborales o los peligros psicosociales en el trabajo. ¿Cuáles son estos peligros o derivan de qué efectos, ¿no? Del estrés laboral. Mucha sobrecarga laboral puede traer riesgos o peligros psicosociales. Demasiada sobrecarga de trabajo, demasiadas horas de trabajo sin descanso, eh, demasiada solicitud de los jefes o línea de mando para presentar productos, ¿no? Productos del trabajo. Entonces, laborales, por ejemplo, si, si estamos en una fábrica de galletas, digamos, ¿no? La línea de mando pide producir 500 cajas de galletas al día, ¿no? El trabajador sabe que en un día común y normal puede producir 300 cajas. Entonces, el generar 500 cajas de galletas por orden de la línea de mando va a generar seguramente un estrés laboral. Si una organización quiere aumentar su producción, lo que tendría que aumentar es su personal, ¿no? No sobrecargar al personal que ya tiene. Entonces, estos son los puntos que hay que tener en cuenta. Otro es el agotamiento laboral, ¿no? Por eso existe la legislación, obliga a a las organizaciones a dar al menos un mes de vacaciones de manera anual a los trabajadores, ¿no? Porque el trabajador se agota, es un ser humano, un ser vivo, se agota laboralmente, ¿no? Es conocido también como el efecto de burnout, la depresión, ¿no? La depresión es una enfermedad de origen psicológico, de la cual cualquier persona puede estar susceptible a sufrirla, ¿no? Cualquier persona puede sufrir de una depresión que puede ser originada por diversos factores personales, laborales, etcétera, ¿no? Entonces, una organización que identifica peligros y evalúa riesgos debe considerar que la depresión es parte de un peligro psicosocial que puede ser partícipe de cualquier trabajador. Muchas veces no se considera esto, ¿no? La fatiga, bueno, está relacionado al agotamiento laboral, pero la fatiga es con algo más físico, ¿no? Algo más físico. Una persona, por ejemplo, un conductor de un tráiler o semi-tráiler que lleva carga, si lleva trabajando manejando más de 8 horas diarias, va a tener cansancio, va a tener fatiga, ¿no? Y eso es algo que no se ve, pero puedes inferir en las horas que tiene, por ejemplo, manejando un trabajador, ¿no? O en otras fábricas o organizaciones de producción, ¿no? Se trabaja más de 8 horas, se paga un par de horas extras más, digamos, por producción. Eso va a generar también fatiga, ¿no? Por más que el trabajador quiera ganar más, quiera hacer un par de horas extras, va a generar fatiga y eso puede derivar ya sea en un accidente o puede derivar en una enfermedad ocupacional. Otro efecto de los peligros psicosociales es la desmotivación e insatisfacción, ¿no? Cuando una persona no está motivada para trabajar, se puede convertir en un peligro psicosocial. Cuando no está satisfecha con sus labores diarias, ¿no? Cuando no le gusta el trabajo, en otros casos, o las labores que han sido encomendadas por su jefe o su superior. También son las actitudes y hábitos inadecuados, ¿no? Hay muchos trabajadores que tienen
actitudes inadecuadas, y no solamente hablo de trabajadores operativos, sino hay muchas actitudes de trabajadores de línea de mando, supervisores, administradores, jefes, gerentes, que tienen hábitos inadecuados y actitudes inadecuadas, que a la vez van a traer otros efectos, ¿no? Pueden traer desmotivación en los trabajadores, pueden traer insatisfacción, pueden traer fatiga, depresión, cansancio, y se puede generar una cadena, ¿no? Entonces, son aspectos muy importantes que hay que tener en cuenta. Eh, Otro punto es la dificultad en las relaciones interpersonales e intergrupales, ¿no? Muchas veces hemos visto, y yo lo he visto sobre todo, aunque no lo crean en organizaciones públicas y del Estado, que existe el bullying laboral, no existe el compañerismo, eh, no se generan relaciones personales, se aísla a las personas, se aísla de grupos o se generan ciertos grupos, y eso no debe ser lo que se quiere en una organización, ¿no? Ya sea pública o privada. Todos quieren que los trabajadores remen para un solo lado, se esfuercen, se trabaje en equipo, porque si no se realiza esta situación, si no hay relaciones interpersonales o intergrupales, un trabajador puede sufrir de estrés laboral, puede sufrir de depresión, puede sufrir de fatiga, puede ir al trabajo desmotivado, insatisfecho, puede generarse hábitos inadecuados. Entonces, es muy importante para disminuir o minimizar los riesgos psicosociales, las relaciones intrapersonales y las relaciones intergrupales dentro de la organización. ¿Qué efectos traen los peligros psicosociales en la organización, ¿no? Que los trabajadores tengan una pobre identificación con la organización. Toda organización necesita de sus trabajadores, necesita que los trabajadores se pongan la camiseta, como se dice, ¿no? Que lo den todo por su equipo o que lo den todo por su organización. Cuando se tiene problemas de peligros psicosociales, el trabajador no se va a identificar con la organización, ¿no? Lo único que va a querer es en en el menor tiempo posible, en la mayor oportunidad que tenga, salir de la organización, salir de ahí. Y eso no es lo que se quiere en una organización. Otro efecto es la desmotivación en el trabajo, ¿no? El trabajador no va al trabajo motivado, no va a hacer las cosas bien, va solamente de repente por cumplir, porque tiene que ganar un sueldo, porque tiene que llevar un pan para su casa. Tampoco eso es lo que se quiere en una organización. Problemas de comunicación, ¿no? Cuando hay estos peligros psicosociales, hay problemas en la comunicación, en todo tipo de comunicación. No se comunican los accidentes, no se comunican los incidentes, no se comunican las oportunidades, las debilidades, no se comunica nada. Y una empresa que no se comunica es una organización destinada a fracasar o a tener muchas pérdidas. Efectos también de los peligros psicosociales son los incumplimientos a las normas y reglamentos, ¿no? Una persona que está desmotivada no tiene ningún interés en cumplir normas, en cumplir reglamentos. Y generalmente una persona que tiene riesgos psicosociales o ha identificado riesgos psicosociales va a cometer muchos errores en los procesos de trabajo, porque su mente está en otro lado, ¿no? Está deprimido, está con problemas, está desmotivado, no está relacionado con sus compañeros, con sus grupos de trabajo, y va a cometer más de un error en el trabajo. ¿Y ese error en qué va a derivar? En la afectación de la organización. Si es una fábrica, un trabajador que comete un error va a derivar directamente en la fabricación de determinado producto. Si es una empresa de construcción, igualmente, ¿no? Trabajador que no que comete errores en el proceso,
va a hacer que no haya una construcción como se ha pensado, como se ha planeado. Posiblemente no hizo la mezcla correcta, no hizo el amarre de columnas correcta, no hizo la excavación correcta, como decía el expediente. Entonces, errores en el trabajo va a haber en diferentes procesos, en diferentes actividades. Entonces ahí podemos ver la importancia que tienen los riesgos psicosociales, ¿no? Dentro de la organización. ¿Qué medidas preventivas generales se puede obtener para los riesgos que hemos visto, ¿no? Eh, Dentro del ambiente físico de trabajo, ¿cómo se puede prevenir estos riesgos? Se debe de hacer un buen diseño para el puesto de trabajo. Se debe de dotar de una correcta iluminación y se debe de tener un nivel de ruido adecuado. Mejor, mejor explicado, no debe, no debe generarse un ruido que imposibilite el normal funcionamiento del desempeño de un trabajador, ¿no? Y una iluminación que le permita al trabajador hacer su trabajo de la menor manera. Un trabajador que no tiene buena iluminación, que no puede ver bien, que está sometido a mucho ruido, no puede concentrarse, no puede identificar los peligros, los riesgos, ¿no? Igualmente debe estar sometido a condiciones adecuadas de temperatura y humedad, un ambiente confortable, ¿no? Si es un ambiente de calor, debe de dotársela de implementos adecuados, de sombras, de descansos, de pausas activas, de agua para su hidratación, etcétera. Medidas preventivas sobre el individuo, sobre el trabajador en este caso, ¿no? Debe de verse las características de estilos de vida saludables, ¿no? Debe capacitarse el trabajador para que adopte medidas de vida saludables, qué cosas hacen bien para su salud, qué cosas no. Se debe de brindar algunas técnicas de relajación y algunas técnicas de asertividad. En cuanto a la organización, en cuanto a la organización, se debe mejorar y fortalecer los sistemas de liderazgo y dirección. Se debe fortalecer las competencias de cada puesto de trabajo para que estos puedan manejar conflictos de forma adecuada. Se debe evitar todo tipo de conflictos y ambigüedad del rol. Se debe fomentar la integración de los trabajadores, del grupo y del apoyo del grupo, ¿no? Es decir, en otras palabras, se debe fomentar el trabajo en equipo. Se debe de promover un clima laboral adecuado, ¿no? Donde no haya riñas, donde no haya gritos, donde se llame la atención si es que hay algún incumplimiento de alguna regla, pero de manera respetuosa y adecuada, ¿no? Y se debe mejorar los sistemas de comunicación, debe haber medios para comunicar de manera general para todos, ¿no? El trabajador no debe tener miedo de comunicarse. Debe implementarse algunos mecanismos que permitan al trabajador comunicarse sin ningún temor a ser reprendido, ¿no? Buzones de sugerencias anónimos, algún correo para la comunicación, algún número telefónico para poder conversar. Bueno, hemos concluido con el tema de los riesgos de salud ocupacional, higiene ocupacional. No sé si hay algunas preguntas, algo que acotar, que agregar, que comentar. Los escucho. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. La pregunta era, en caso de golpes de calor,
¿cuál sería la asistencia adecuada? Sí, bueno, como lo vimos en las diapositivas que también ya les van a pasar, primero hay que ver los síntomas de calor, ¿no? Pero ya si de repente no hemos podido identificar los síntomas de calor y vemos un trabajador que ha sufrido un desmayo, entonces inmediatamente debemos de tratar de equilibrar el calor térmico humano que tiene, y para equilibrarlo tenemos que llevarlo a un lugar frío, ¿no? De sombra, para que el calor que emite sea equilibrado con el calor del ambiente. Porque si el trabajador ha sufrido un golpe de calor, que quiere decir que está en un ambiente de temperatura térmica igual o mayor que la temperatura corporal que tiene, ¿no? Entonces, para eso tenemos que llevarlo a un lugar donde pueda equilibrar su temperatura corporal, a un lugar fresco, de sombra, se podría decir, y tratar de que retome el conocimiento y que se hidrate, ¿no? Que se hidrate y se enfríe de una manera lenta. De todas maneras, un trabajador que ha sufrido golpe de calor el primer auxilio que le podemos dar es enfriar un poco su temperatura corporal de manera lenta, y luego de esto va a necesitar una atención médica de todas formas, ¿no? Una evaluación médica. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí, se le escucha. ¿Cómo están? Buenas noches a todos los presentes. Quería hacer una consulta referente al tema de todos estos factores de exposición, sobre todo los factores psicosociales. Durante la elaboración del plan anual, esto también me parece que interviene el médico ocupacional de la organización para poder establecer los controles. Entiendo también que hay un plan de monitoreos también referente a esto como un tema de prevención. ¿Es correcto esto? Quisiera que nos pongas esto, mi estimado ingeniero. Gracias. Gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, cada organización en realidad debe de implementar procedimientos para poder hacer frente a los riesgos psicosociales, ¿no? Y estos deben estar identificados en la identificación de peligros y evaluación de riesgos. En la identificación de peligros y evaluación de riesgos, identificamos estos peligros psicosociales, cuáles son los riesgos que pueden desencadenar, que hemos visto, ¿no? Eh, la depresión, los otros riesgos que hemos visto que estaban en la diapositiva, acá los tengo para volverlos a mencionar. El agotamiento laboral, la depresión, la fatiga, todos estos son riesgos, ¿no? Que deben ser evaluados en la matriz. Y en esta misma matriz se debe de tener las medidas de control. Se debe adoptar las medidas de control. Estas medidas de control pueden realizarse, o generalmente en el caso de riesgos psicosociales, se adoptan mediante procedimientos, ¿no? Procedimientos escritos de trabajo. ¿Qué hacer cuando ocurre esto? Y eso es lo que debe de aplicar la organización. Si bien es cierto, no existe una legislación detallada en qué hacer en estos casos, pero si se tiene un médico ocupacional, sí puede evaluar estos casos de riesgos psicosociales, ¿no? Y este médico ocupacional puede derivarlo a un profesional especialista en esta materia, ¿no? En este caso, psicólogos podrían ser, o psiquiatras que ven estos temas, ¿no? Pero sobre todo lo que tiene que hacer la empresa para estos casos, porque estamos hablando de enfermedades ocupacionales. Entonces, los controles que tiene que tomar la empresa para evitar que se produzcan este tipo de riesgos, ¿no?